Pues vamos a iniciar, mi querido doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ya estamos en esta gran transmisión en vivo para todos ustedes de manera gratuita para que sepan todos los que nos empiecen a seguir a través de las redes sociales de INDECAC. No se va a cortar en ningún momento esta transmisión. Es una conferencia gratuita que nos va a dar el doctor Iván Aarón Seferín Hernández respecto del tema suspensión en amparo con efectos restitutorios. Quiero agradecerle al doctor este tiempo que tiene a bien compartir con todo el foro jurídico, compartir este tiempo. Sabemos la agenda que trae el doctor, sin embargo, siempre comparte de manera solidaria con todos nosotros. Vamos a iniciar con el doctor y al final de la ponencia estaremos en la ronda de preguntas, tanto para los que se conecten en redes sociales como los compañeros que se encuentran dentro de la plataforma de Zoom. Será importante que la escriban de manera clara y concreta en el chat para poderlas filtrar a la hora de que entremos a las preguntas con el doctor. Mi querido doctor, siempre es un gusto tenerlo aquí en INDECAC. Bienvenido siempre y de verdad agradecemos este tiempo que tiene hoy a bien compartir con toda la comunidad jurídica. Muchas gracias, maestra Cristina Ortega. Le agradezco esta oportunidad a usted, a INDECAJ, de poder platicar respecto de esta figura tan importante. También, desde luego, a las personas que están conectadas tanto vía Zoom como por vía del sistema en vivo, en live, a través de la página de INDECAJ. Por esta razón, desde luego, no puedo tener las preguntas del chat de manera en tiempo real, porque también no atendería las que están en Facebook Live, que es la que no son las que no veo, perdón, y por esa razón dejaremos esta cuestión de preguntas y respuestas para atenderlas al final, pero las podrán haciendo en cuanto surja la interrogante correspondiente. Pues maestra, quedo a sus órdenes para lo que me indique. No, pues vamos a iniciar, vamos a escuchar al doctor Iván Aarón Seferín Hernández con este gran tema de suspensión en amparo con efectos restitutorios. Adelante, mi querido doctor. Gracias, maestra. Pues nuevamente gracias a todos los que están conectados. Y bueno, pues vamos a tocar este tema de la suspensión en amparo, sobre todo inclinada a la materia penal, que esa es la cuestión, pues realmente donde me desenvuelvo, la materia penal, y desde luego la cuestión de la evolución de esta figura. Sé que algunos ya son expertos, aquí incluso veo algunas secretarias y secretarios del tribunal colegiado, del tribunal colegiado, personas también litigantes de mucha experiencia, de, gran, de gran calado, y también hay personas que están comenzando en esta cuestión, pero entonces trataremos de llegar, como siempre, a un punto medio para poder explicar de una manera un poco asequible para los que van empezando y más o menos, digamos que adecuada para los que ya tienen mayor experiencia. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esta cuestión, la suspensión de amparo con efectos restitutorios. Fíjense que primeramente me gustaría aquí establecer, casi entrar directamente a materia. Saben lo que es el expediente principal, que digo, ya actualmente se está ya casi no utilizando por los medios electrónicos. Eso es muy bueno porque se ahorra papel y, e incluso, aunque no lo crean, tiene una gran ventaja a nivel ecológico porque pues conlleva que los litigantes no se presenten tan seguido a los juzgados, y esto genera también descargas laborales y también presenciales, me refiero, y también por otro lado lo relativo a pues la no conducción de un automóvil. Pero bueno, fíjense, vamos a ver primeramente lo que esto es el principal. Esta es realmente, déjenme ver vamos a hablar primeramente del principal, por eso es que proyecté esta imagen. Esto no tiene que ver con la suspensión, esto es el principal. Y es importante comenzar a dilucidarlo porque este punto es trascendental, poder diferenciarlo con la suspensión y los alcances de cada uno de ellos. Entonces, hablamos del principal, se promueve una demanda de amparo. Como lo saben, que el juez tiene 24 horas para que eventualmente deseche la demanda, si fuera el caso. También prevenga al quejoso por alguna cuestión que tenga que ver con copias o con alguna imprecisión de su demanda,
puede ser que admita la demanda o también, bueno, vamos primeramente al supuesto donde se desecha la demanda. Al desecharse la demanda, claro que es procedente el recurso de queja, eso lo sabemos muy claramente. Antes era revisión en la ley anterior, ahora es queja. En la ley actual, este aspecto no se modificó con la reforma de marzo, bueno, de la anterior reforma de hace algunos días. Y también el tribunal colegiado, como es un recurso, va a confirmar, modificar este aspecto. Desde luego también puede en su momento revocar la determinación. Son las tres locuciones que llevan todo recurso y conllevaría entonces a que si revoca este desechamiento, pues desde luego se va a admitir la demanda. Entonces, si se desecha una demanda, procede el recurso de queja. Eso es muy claro y el propio tribunal colegiado tendría que resolver esta cuestión. Ahora, por otro lado, la prevención se da por existir alguna irregularidad en el escrito de demanda. Esto pues lo tenemos también muy claro. Si hubiera alguna omisión de los requisitos de la norma, por ejemplo, que no tenga el domicilio del tercero interesado o su nombre, si no exhibe el documento que acredite personalidad, en el caso de que esté ostentándose como representante de alguna persona en particular, y bueno, o no exista una precisión clara del acto reclamado para poder establecer qué es lo que quiere, su causa de pedir para establecer la litis. O, como lo dijimos, no exhibe las copias correspondientes. Claro que hay excepciones, como lo saben, en los diferentes actos que tienen que ver con el artículo 22 de la Constitución y 17 o 15 de la Ley de Amparo. Entonces, en ese sentido, si se subsana la prevención, perdón, entonces desde luego se admite la demanda. Si no se subsana la prevención, entonces tendrá eventualmente tenerla por no presentada. Y esta es una locución técnica. Recordemos que anteriormente decía se tendrá por no interpuesta, pero el lenguaje técnico correcto es que el juicio de amparo no se interpone, se promueve o se presenta, pero los recursos son los que se interponen. Entonces, tener por no interpuesta la demanda era incorrecto, técnicamente hablando, por eso es que se tiene por no presentada la demanda. Entonces, en ese sentido, también por ser recurso de queja, nuevamente también el planteamiento del tribunal puede confirmar, modificar o revocar, y también puede ser que la admisión sea total o parcial, que no sea de alguna manera en todos los actos que el propio quejoso está invocando, y también por ser el recurso de queja contra esta cuestión. Eventualmente, esto es, digamos que el auto de admisión o lo que rodea el primer acuerdo que conlleva precisamente a la presentación de la demanda. Claro, aquí incorporamos el recurso de queja como un planteamiento de consecuencia lógica y natural, pero esto es, digamos, el auto por el cual se admite la demanda. Estamos hablando, en este caso en particular, del principal, y ahora vamos, claro, al cuaderno incidental. En el incidental, y esto es muy importante que lo podamos ver, fíjense en este planteamiento. Primeramente vamos a ver, y esto es muy importante, la suspensión es de las figuras, desde luego, con mayor importancia en lo que es el sistema de amparo, porque impide que algún acto arbitrario tenga ejecución. Y lo veremos un poco más adelante, pero anteriormente era muy claro establecer que no se podía conceder una suspensión con efectos de restitución provisional en el goce del derecho del propio quejoso. Esto, la ley de amparo anterior lo contemplaba muy claramente, y la jurisprudencia previa a la ley de amparo de 2013 en adelante especificaba que no se puede otorgar una suspensión que tenga un efecto restitutorio, es decir, que devuelva provisionalmente el derecho al gobernado en tanto se resuelve el juicio de amparo. Este aspecto fue bastante complicado porque había actos que sí podría ser una restitución parcial, digámoslo así, y sin que hubiera un efecto restitutorio total en la pretensión, en lo que quería el propio quejoso en el juicio de amparo principal. Entonces, cuando estamos hablando de este panorama, comenzaron a nacer figuras que eran bastante complicadas, que conllevarían a que eventualmente la ley tendría que cambiar.
Por ejemplo, recuerdo una jurisprudencia de aquella época, un aseguramiento de un inmueble por cuestión de un cateo. La policía y la fiscalía entraba a un cateo, entonces aseguraba el inmueble porque quizás vendían droga, ¿no? Y entonces se promovía el amparo contra el cateo. Es evidente que el cateo ya es un acto consumado, pero tiene efectos permanentes mientras está, desde luego, tanto las pruebas subsistiendo como también el aseguramiento en el caso del inmueble. Entonces decía el quejoso, es que te pido una suspensión para que me permitas estar, es que es mi casa, no tengo dónde vivir, permíteme vivir en mi casa mientras el amparo se resuelve, dame la suspensión para que yo pueda estar allí. Y decían primeramente, pues algunas vertientes o criterios, no porque tiene efectos restitutorios que son propios del juicio de amparo. Si te devuelvo tu casa, pues no, es capaz que la vendes, es capaz que haces cualquier tipo de movimiento o la rentas o sacas todos los muebles y me dejas sin materia de juicio de amparo. Era muy complicado y, por ejemplo, había criterios donde la Suprema Corte decía, bueno, sí, darle una restitución temporal en la posesión del inmueble sin que pueda venderlo, ni arrendarlo, ni nada, que pueda poseerlo, pueda habitarlo porque es su casa y no tiene dónde vivir. Entonces y decía, sin que esto conlleve un efecto restitutorio en virtud de que eso es materia de juicio principal. Se tenía que justificar demasiado por qué no era un efecto restitutorio y realmente sí lo era. Entonces, para poder tocar estos temas, primeramente vamos a ver el trámite de lo que es la suspensión y después los tipos de suspensiones, porque seguramente ustedes saben que hay 3 tipos de suspensiones en materia de amparo con la nueva ley y después, desde luego, cuando ya veamos la tercera suspensión, vamos a hablar de efectos restitutorios. Entonces, en ese sentido, primeramente atendiendo al trámite del incidente, que como sabemos se tramita, bueno, cuando es la vertiente que vamos a estudiar, la vía incidental, es por cuerda separada. Entonces, el juez va a analizar la apariencia del buen derecho y además la no afectación al interés jurídico. Pero la no afectación aquí es un poco al interés público, que es la palabra correcta. Aquí es importante mencionar que la apariencia del buen derecho, ¿qué es? Se ha escuchado demasiado de la apariencia del buen derecho cuando nosotros presentamos una demanda. La apariencia del buen derecho es que nos crean, que sea verosímil lo que estamos diciendo. Digo, es por ejemplo una orden de aprehensión. Una apariencia del buen derecho es que yo diga, pues es que vi que afuera de mi casa hay una patrulla de la policía, de la PDI, de la Policía de Investigación, o de la Policía, de la Guardia Nacional, o de la Policía Federal Ministerial, que aparentemente, según me comentaron los vecinos, tienen una orden de aprehensión. Eso es algo creíble y sobre todo si toma una fotografía, porque recordemos que en la suspensión se puede exhibir la documental y en ese sentido, pues la apariencia del buen derecho es muy fuerte porque se le cree lo que está diciendo. Vamos a un absurdo, ¿no? Y déjenme reírme un poco de esta cuestión. Que dijera, no, es que creo que me van a prender unos policías porque llegaron y estaban afuera de mi casa y me empezaron a gritar, vengo por ti, tengo una orden de aprehensión, mejor sal o me meto por ti y empezaron a romper la puerta. Ese tipo de cosas que puede ser ya una historia un poco inverosímil, eso no refuerza la apariencia del buen derecho. Entonces, si por ejemplo nosotros damos una versión verosímil, damos herramientas al juzgador para que la apariencia del buen derecho sea más fuerte y entonces le creamos un poco más al propio quejoso. En ese sentido, entonces, nuevamente vamos a ver la diapositiva y bueno, en primer aspecto, recordemos que hay 2 tipos de suspensiones procesalmente hablando. Primeramente la provisional, por eso es la apariencia del buen derecho. Solamente tenemos lo que consta en la demanda, no tenemos otra cuestión porque los informes previos aún no se rinden. Entonces, con lo que está en la demanda tendremos que resolver de manera suspensional y de manera provisional. Y, desde luego, la autoridad responsable puede ejecutar el acto si se niega la suspensión provisional. Esto es porque pues no hay ninguna protección para el acto que se está reclamando o contra el acto que se está reclamando. Y
Este aspecto es impugnable a través del recurso de queja. El recurso de queja, cuando llega con nosotros como tribunal colegiado, se tramita de manera urgente. Esta queja es aquella que procede en 2 días. Según la ley de amparo, el 97 nos establece que procede en 2 días. Entonces, de manera igual, en el colegiado se tramita urgente, se convoca una sesión extraordinaria y generalmente se lleva al día siguiente o puede ser ese mismo día que se resuelva en sesión extraordinaria. Si confirma entonces esta negativa, pues simplemente pues subsistirá esta negativa, y si revoca, conllevará a que se suspenda se conceda, perdón, la suspensión provisional o se suspende el acto provisionalmente, y va a señalar los lineamientos de la medida en la propia concesión respectiva. Entonces, en ese sentido, se va a señalar los lineamientos de esta suspensión. Y bueno, vamos por el otro camino, que es que el juez sí concede la suspensión. Esto se da precisamente porque hay una apariencia del buen derecho, no se persigue el interés, no se perjudica el interés social, y bueno, vamos a ver eso un poco más adelante. Y se señala audiencia incidental dentro de los 5 días hábiles siguientes para el efecto de determinar si es viable o no llevar a cabo una suspensión definitiva. Se pide informe previo, eso ya lo sabemos, que donde se contesta si es cierto o no es cierto, y deberán rendirlo en 48 horas las autoridades, aparecimiento de una multa. Eventualmente, deberán informar, como lo dijimos, si son ciertos o no los actos reclamados, las razones de la procedencia o improcedencia de la suspensión. Recordemos que aquí no vamos a ver el sobreseimiento, estamos en cuerda separada, estamos en trámite incidental, y deberá proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. Por ejemplo, en materia penal, qué delito es, de qué manera, si es autor, si es partícipe, si es, pues de alguna manera instigador, si es auxiliar, si fue consumado, si fue tentativa, cuál es el monto del delito. Esto para poder establecer las garantías que el juez va a fijar. Si no tiene esos elementos, tendrá que fijar el juez conforme a su libre arbitrio, desde luego de manera fundada y motivada. Entonces, si la autoridad no rinde su informe, se presume cierto el acto solamente para efectos de suspensión. Recordemos que estamos en la suspensión. Finalmente, también se celebra la audiencia incidental, y solamente se va a admitir la documental en la inspección para este efecto de la suspensión, salvo que sean actos del artículo 15 de la ley de amparo, que como sabemos son la tortura, el destierro, la deportación, ese tipo de cosas. Habla de que se podrá también recibir la testimonial, y eso es porque incluso la demanda se puede presentar en forma verbal ante comparecencia con el juez de amparo. El juez entonces va a resolver si concede o niega aquí ya la suspensión definitiva. Sabemos que la provisional precisamente es aquella que se va a conceder de manera transitoria mientras llevamos a cabo la audiencia incidental. Ya con la audiencia incidental tendremos los informes previos, mayor información, y podremos conceder o negar la propia suspensión definitiva. Y aquí, en caso de que se concede y se niega, desde luego se puede, si se niega en este caso, la autoridad podrá ejecutar el acto aunque se interponga revisión. Es decir, aquí, aunque el propio quejoso interponga revisión, el acto de autoridad se puede ejecutar, así lo establece el numeral 153. Y por otro lado, si es que se concede se niegas, es impugnable a través del recurso de revisión. Diferente en cuanto a cuando se niega la suspensión provisional, que es queja, y revisión cuando se concede o se niega la suspensión definitiva. Bien, entonces, en ese sentido, fíjense, vamos a ver aquí este aspecto, déjenme ver. Bueno, sí, este punto lo vamos a ver en este momento. Con la ley anterior, los que todavía se acuerdan, había una suspensión que solamente era, digamos que a petición de parte y de plano o inmediata. Entonces no había vertientes, era o la pides o te la concedo de oficio de plano según los actos que se estuvieran reclamando. En ese sentido, entonces tendríamos directamente que atender al acto para ver qué tipo de suspensión vamos a conceder. Y con la nueva ley de amparo ya son tres vertientes completamente diferentes. Están diferenciadas en los artículos 126, 127 y 128 de la ley de amparo.
y es importante que podamos al menos atenderlos, analizarlos para dar una posible solución de cómo podremos conceder la suspensión. Entonces, vamos a ver aquí directamente lo que es ya el trámite o los tipos, perdón, de suspensiones que pueden haber. Estamos hablando que se emite la demanda, desde luego cuando se emite la demanda entramos al capítulo de suspensión. Fíjense primeramente, lo voy a poner en tres colores diferentes para que podamos diferenciarlas. Estamos hablando de la primera que se abre de oficio y de plano y no es por cuerda separada, es en el auto de admisión. Esto lo establece el artículo 126 de la ley de amparo. Aquí no se abre por separado. ¿Por qué? Porque es urgente, porque es prematuro, es perentorio que tengamos que detener el acto arbitrario. ¿Y por qué se abre de oficio y de plano? Porque los actos son realmente, pues de alguna manera inconstitucionales. Tendríamos que ver primeramente de un asomo, eso es de un asomo que pueden ser actos inconstitucionales. Habría que verificar si es que efectivamente son o no, dependiendo de lo que vaya a ver al respecto. Por ahí, si pueden a una persona quitarle el... No, no veo quién es que está poniendo esto, déjenme. Ale, ¿nos ayudas, por favor? Ya ven por qué bloqueamos todas las actividades. ¿Me ayudas, Ale, por favor? Bien, ya lo quité, lo vuelvo a poner otra vez. Entonces, Para desactivar la anotación sería desde, en los tres puntitos le aparece como de deshabilitar anotación para todos cuando comparte pantalla. bien. Entonces, espera, déjenme ver. Vamos a... Sí localizó esa opción, maestra. Es que eso lo puede hacer el que comparte la pantalla, ¿verdad, Alejandra? No, cualquier anfitrión. Solo él puede deshabilitar la anotación para otros cuando comparte pantalla. Ah, bien, de acuerdo. No tenemos localizada a la persona que lo hizo, ¿verdad? No. A ver, Bueno, permítanos. sí, gracias. Este punto, fíjense que se da mucho cuando son cursos gratuitos y se comparte el link. Eso sí es una desventaja que se tiene al respecto, que se tenga que hacer un llamamiento así general, porque se cuela cualquier tipo de personas, y lo digo en el sentido de que no tiene interés jurídico, ¿no? Entonces, eso puede llegar a pasar, pues en ese sentido, pues no podemos hacer mucho más que bloquear a la persona, pero pues tendremos que ver exactamente cuando esté pasando esto, porque bueno, tendríamos que, bueno, vamos a seguir entonces. En ese sentido, entonces, nuevamente voy con este apartado correspondiente, déjenme nada más, eh, creo que lo puedo, sí, a ver, ya lo hice. En ese sentido, entonces, vamos a ver la primera suspensión que es de oficio y de plano. Esa suspensión que es de oficio y de plano se va a llevar precisamente en los actos, primeramente, que importen peligro de la vida. Y es el panorama bastante complicado cuando es peligro de la vida, desde luego, porque es una real cuestión que está sucediendo y que eventualmente puede poner en peligro la vida de cualquier persona. Peligro, bueno, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Este punto es muy importante que lo podamos, digamos, que ya concretizar con el proceso penal. Es muy importante porque anteriormente se creía que, por ejemplo, una orden de aprehensión era fuera de procedimiento. Se creía, por ejemplo, que los actos de la ejecución de las sanciones era fuera de procedimiento. Pero la Suprema Corte definió y también el Código Nacional estableció lo que es procedimiento. El artículo 211 del Código Nacional establece que procedimiento es la denuncia o querella hasta la sentencia de juicio. Entonces, ese es el proceso. Pero proceso y procedimiento, porque la investigación ministerial incumbe el procedimiento, de tal manera que la orden de aprehensión está dentro del procedimiento y por eso cuando se va o se combate una orden de aprehensión, esta es dentro del procedimiento y el término para interponerla, para presentar la demanda es de 15 días. Igual también
con, por ejemplo, el auto de vinculación a proceso, de 15 días. La excepción es que sea fuera de procedimiento, que puede ser en cualquier momento. Pero después viene el procedimiento de apelación, que también está dentro del procedimiento y tampoco es, digamos, compatible en un plazo abierto. Y finalmente también viene el procedimiento de ejecución de sentencias. Entonces, nos quedaríamos en que los actos fuera de procedimiento son aquellos que no están en ningún procedimiento penal, ya sea en el juicio, en el proceso, ya sea de segunda instancia o de ejecución. Ejemplo, la desaparición forzada de personas. Cuando se va a detener, cuando se detiene una persona y no la llevan ante el Ministerio Público, la traen paseando o la desaparecen. Eso es tanto fuera de procedimiento, porque pues de alguna manera todavía no inicia, no hay denuncia o querella al respecto. Y bueno, entonces nuevamente vamos aquí con este panorama y bajo este sentido, también la incomunicación, deportación, expulsión, protección o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22. Eso nos queda muy claro que es una suspensión de oficio de plano. También la incorporación forzosa al Ejército Armado Fuerza Aérea Nacionales. Bueno, ahí tenemos directamente lo que son los puntos que tienen que ver con una suspensión de oficio de plano. Pero pongamos mucha atención con este tercer punto que habla de extradición. Al hablar de extradición, ¿por qué es importante? Veamos lo que sigue. Aquí en ese sentido, bueno, desde luego para que se dé este supuesto debe ser que sin demora se ordene su inmediato cumplimiento. Por eso es una cuestión de oficio y de plano. Y asimismo, esto no tiene que ver con materia penal, pero lo pongo para que no pase desapercibido. En materia agraria, también procede a la suspensión de oficio de plano cuando se trata de actos que puedan tener peligro sobre alguna propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios o los núcleos de población ejidal o comunal. Bueno, eso es materia agraria. Ahora, nos vamos, fíjense, al segundo tipo de suspensión, de oficio y vía incidental. Esto es, aunque no me lo pidas, yo la voy a conceder, pero si bien es urgente, no es tan urgente como la primera, que yo mismo tengo que actuar de oficio, de plano, eso es inmediatamente, y verificar que se cumpla también de manera inmediata y en el principal, es decir, en el cuaderno principal. Pero aquí es vía incidental por cuerda separada, pero es de oficio, es digamos la del medio, por llamarlo así. Y esto tiene que ver con extradición, se va a conceder de esta manera, según el artículo 27, y siempre que se trate de algún acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Bien, aquí voy a abrir solamente de manera excepcional lo relativo a una respuesta para hacer, en este caso, también dinámica la clase, con una pregunta que voy a hacer. Cuando les llega una demanda de amparo con motivo de una extradición, si se dan cuenta, en el tercer punto establece después de destierro la palabra extradición, pero también aquí de oficio vía incidental se establece la extradición. Y esto quiere decir que se prevé en los dos artículos, tanto en el 126 como en el 127 de la ley de amparo. Y eso pues nos llevaría a qué pasó, se equivocó el legislador o qué sucedió al respecto. Y si proyectamos la ley de amparo, aquí en 126, está muy claro, aquí hablamos de extradición. Y por otro lado, cuando hablamos de 127, hablamos de extradición. Entonces, esto es de alguna manera lo que está en la ley, pero yo lo puse de manera gráfica. La pregunta es, si les llega una demanda por extradición, ¿qué harían? Primeramente, vamos a ver otra vez la diapositiva. ¿Cómo es que ustedes lo tramitarían? Si se trata de una cuestión de oficio de plano, porque se encuentra aquí, en este panorama que estamos indicando el tercer punto, o bien si se abre de oficio y vía incidental, esto es por separado, porque también se contempla en el numeral 127. La pregunta es, ¿cómo lo abren y por qué razón lo abrirían, ya sea de oficio de plano o ya sea por otro lado, vía incidental, pero también de oficio? Entonces, si los leo en el chat, si es que es posible que puedan escribirlo, ¿por qué creen? O bueno, ¿cómo considerarían la suspensión?
¿De oficio y de plano o de oficio y vía incidental? Si fueran jueces, claro. Pueden Jueces escribir en el chat, por favor. Nuevamente reitero la pregunta. Es una demanda de amparo por una extradición, entonces tenemos la ley permite dos variantes, que puede ser de oficio de plano que se tome como urgentísima o que se tome como medianamente urgente, que es de oficio y vía incidental. Dice Hugo Olivares que es de oficio de plano, dado que es un acto de imposible reparación. Con el artículo 126, por ser la más protectora, de oficio y de plano. Si no mal recuerdo, la ley de amparo dice que de oficio y vía incidental. La ley de amparo establece las dos. 126 establece que es de oficio y de plano, y 127 que es de oficio y vía incidental. Establece las dos. La vería de oficio y de plano, y si ya se está ejecutando la extradición, y la tramitaría de oficio y vía incidental si aún no se ejecuta. Más o menos por ahí va. Considerado de plano, pues es de orden público. De oficio de plano por ser un acto muy gravoso para la esfera jurídica del quejoso, de oficio y vía incidental. Bueno, por ahí hay una tesis, me parece que es de un pleno de circuito, no regional, sino de circuito, que decía que se tendría que abrir de oficio y vía incidental en virtud de que era la que se daba mayor tramitación y más protección al derecho humano y para poder de alguna manera limitar los actos relativos a la ejecución. Entonces, por eso se decía que era vía incidental. Y bueno, aquí la tendencia es que sea de oficio y de plano por el hecho de que es más protectora y pero por el otro lado porque es de orden público. Claro, todo es de orden público porque es un procedimiento regulado por la ley. Cualquier procedimiento regulado por la ley que tenga las cinco variantes del núcleo del elenco de garantías que establece el Pleno de la Suprema Corte es de orden público. Entonces, bueno, primero, fue una gran problemática esta cuestión, sobre todo ha sido materia esto de preguntas cuando en su momento hacíamos exámenes los titulares para ser jueces o magistrados, eran preguntas que hacían al respecto y eran muy complicadas porque eran de examen oral. Es decir, aquí tenemos como todavía tiempo de poder pensarlo, pero una pregunta directamente en un examen oral es muy complicada. La tendencia generalizada, no hay todavía jurisprudencia al respecto, pero la tendencia generalizada, fíjense, y esto es para poder entender este contexto, bueno, más bien para poder explicarme mejor este contexto. Si se dan cuenta, los actos de juicio de plano tienen que ver con un nulo procedimiento. Ya no hay procedimiento. ¿Por qué? Peligro o privación de la vida. No hay ningún procedimiento que pueda privar de la vida. Segundo, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. No hay procedimiento. Incomunicación, no hay procedimiento. Deportación, no hay procedimiento. Expulsión, tampoco hay procedimiento. Proscripción o destierro, tampoco lo hay. Desaparición forzada de personas, tampoco. Ni los azotes, ni palos, ni tortura es un procedimiento. Entonces, la extradición, ¿por qué se involucra aquí? Pareciera que es fuera de procedimiento. Entonces, se llegó a una más o menos generalidad. Habría que ver qué resuelve la Suprema Corte. Pero fíjense, cuando hablamos de una extradición normal, vamos a hablar del procedimiento rapidísimo. Ustedes saben que, por ejemplo, Estados Unidos nos pide a un nacional, a uno de sus nacionales. Lo pide vía diplomática a través de las cancillerías. La Cancillería le pide a la Fiscalía General de la República que le pida a un juez de distrito, siempre es un juez federal, que libre una orden provisional con fines de detención o una orden de detención provisional con fines de extradición. Entonces, esta orden es para efecto de que se tiene la referencia de que en algún lugar del territorio mexicano está el estadounidense. Entonces, el juez libra esta orden porque le están comunicando que hay una orden de arresto estadounidense y que lo están buscando y que está en México. Entonces, dependiendo del lugar donde se encuentre, será competente el juez de distrito. El juez recibe esta petición de orden de detención provisional con fin de extradición y libra la orden. Detienen a la persona en la calle, suponiendo donde fuera, en cualquier estado, y lo van a ingresar al reclusorio. Aquí no hay oportunidad de que esté en libertad. Va a estar en el reclusorio porque se va a decretar una detención con fines de extradición y tendrá 60 días Estados Unidos para formalizar la extradición. Eso se llama petición formal de extradición. Una vez que la formaliza,
Entonces, el propio juez de distrito va a decretar una detención formal con fines de extradición. Y si alcanza, por ejemplo, si fuera un delito que no tiene prisión preventiva oficiosa, haciendo el símil, podría obtener otro tipo de medidas, pero siempre la regla general es que va a estar detenido. ¿Detenido para qué? Para que él se pueda defender de qué, de que es la persona o no es la persona, o que no reúne los requisitos la petición del tratado correspondiente. Son las únicas dos vertientes. Después de eso, que se reciben pruebas y se desahogan, el juez va a emitir una opinión para ver si es posible que se vaya o no a Estados Unidos, que se extradite o no. Esta opinión no es vinculante, es solamente una opinión de un juez de distrito. Aquí no actúa como órgano jurisdiccional resolutor, sino solamente como opinador, digámoslo así. Entonces, envía esta opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella va a emitir el acuerdo final para que se extradite o no. Contra este acuerdo final de la Secretaría, que le antecede la opinión del juez, procede el juicio de amparo indirecto. Este es dentro del procedimiento. Por tal razón, se considera que cuando se está promoviendo un juicio de amparo contra la extradición derivado de que la Secretaría resolvió, entonces se va a conceder o se va a abrir por vía de oficio y vía incidental, esto es la del medio, digámoslo así. Le niegan el amparo, interpone revisión y la revisión confirma la negativa. Entonces ya se lo van a llevar. Va por él la policía directamente porque es la Interpol, generalmente quien lleva a cabo estas ejecuciones, va por él al reclusorio y ya cuando se lo está llevando, viene el abogado y promueve amparo contra la ejecución de la extradición. Esto ya es fuera de procedimiento, porque ya terminó el procedimiento. Y como es fuera de procedimiento, se entiende que reúne la calidad de que es de oficio de plano. Entonces se tiene que decretar de oficio de plano porque es fuera de procedimiento. ¿En qué sentido podría prosperar el amparo? Vamos a suponer que no es la Interpol, sino es la Policía Municipal quien se lo está llevando al Paso, Texas, ¿no? Digo, es un absurdo, pero puede llegar a ser, ¿no? O que es la policía, no lo sé, la policía estatal y no la Interpol. Entonces puede ser que el amparo sea contra la ejecución misma, porque una vez que ya la revisión queda firme la negativa, va a haber ya entonces un oficio que va a liberar la Fiscalía General de la República de llévatelo ya para el otro país. Y cuando llegue eso, pues efectivamente va a haber un mini procedimiento, digámoslo así, pero que está fuera de procedimiento y es entonces cuando se decreta el oficio de plano. Claro que es muy poco duradero esta cuestión, porque basta con que diga, no, si me lo estoy llevando, soy Interpol, para poder incluso hasta sobreseer en el amparo. Pero el punto es que este tipo de cuestiones se dan de esta manera. Ahora que toca el licenciado Norberto esta cuestión de la persona que se llevaron, y lo voy a retomar porque no es una pregunta, es un comentario, que a Rafael Caro Quintero, persona pública, lo podemos decir, se lo llevaron sin, sin respeto al amparo ni la extradición. Habría que ver cómo repercute allá en el proceso, porque una persona que es conducida a otro país sin un proceso de extradición, pues no es conforme al instrumento bilateral y repercute en el proceso. Pudiera ser que no tenga éxito esta cuestión, pero de alguna manera puede ser un fin político, te lo llevas para allá y aunque tu proceso no sea fructífero porque yo te lo estoy entregando sin extradición, pues habría que verificar si es que tu proceso no tiene éxito, me lo devuelves y luego ya me pides la extradición. Entonces, es un planteamiento un poco político, pudiera ser. Pero vamos a un ejemplo muy claro. Ustedes saben de una persona no quiero decir el nombre, pero se llama Joaquín y creo que se apellida Guzmán. Cuando él, se llevó a cabo la extradición, se opinó que fuera, por el juez de distrito, que fuera extraditable, y entonces la Secretaría ordenó su extradición, promovió amparo, y se negó el amparo, interpuso revisión y se confirmó la negativa. Ya te lo vas a llevar. Entonces, en ese momento, el abogado muy listo dice, pero la extradición también está en de oficio y de plano. Voy a promover amparo contra el acto de la Interpol,
porque no se lo está llevando a Interpol, al menos eso es lo que voy a decir, porque es lo que me dijo mi cliente. Y cuando promueve esa cuestión, va el actuario con el oficio. Eso se dice un poco en los medios, eso no me consta porque yo no estuve allí, pero en los medios hablan de que fue el actuario a ordenar la suspensión de oficio de plano y cuando llegaron ahí al penal, se activó el código negro en el Ceferezo, recordemos que estaba en Chihuahua, y código negro es que se tienen que cerrar todas las celdas, las rejas, y no se puede abrir ninguna porque hay una urgencia. Aparentemente se abrió una falla de luz y eso provoca que no se abra ninguna celda. Entonces el abogado y el actor se quedaron un ratito ahí esperando a que se abriera la celda, tardó como una hora y cuando se abre y ya pasan para notificar, ya se había ido Joaquín a Estados Unidos. Entonces, bueno, esas son de las vertientes que se dan, por eso la extradición está en dos supuestos diferentes, al menos es la aceptación generalizada que hay en torno al caso. Al caso me refiero donde la extradición está en los dos parámetros. Y bueno, vamos a ver la más usual, la que todo el mundo conocemos, que es a petición de parte y vía incidental. Recordemos que va de gravedad, de mayor gravedad a menor gravedad. Esto es, de oficio de plano es porque es muy grave los actos que se están reclamando. La de en medio, digámoslo así, extradición, como lo dijimos, esta extradición es porque se lo van a llevar, pero bueno, promueve el amparo, digamos, todavía no agota el amparo, por eso está en color azul, está en medio, y desde luego la fracción 2, siempre que si se pierde algún acto, si llegara a consumarse, se haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Ejemplo de esto, la demolición de un inmueble. Se ordena demoler un inmueble y entonces cuando pues llega el actuario, ordena que no se demuela, porque si lo demuelen el inmueble, pues ya no se le puede construir otra vez un inmueble. O a lo mejor sí, pero pues no queda igual, ¿no? Entonces, por eso es que se concede vía de oficio y también vía incidental. Pero esta es la más usual, que es cuando se hace a petición de parte. ¿Por qué es la más usual? Pues contra el auto de vinculación, contra la orden de aprehensión, contra la orden de detención, contra todo lo que casi siempre promovemos en amparo penal. Y bueno, ¿qué se tiene que ver? Que no se siga perjuicio el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Eso es el primer aspecto. ¿Y qué se entiende por esto? Bueno, pues no sé si se alcanza a leer, pero es, digamos, un perjuicio al interés social, es que se continúen funcionando centros de vicio de lenocinio o de juegos o apuestas, continúa la producción o el comercio de narcóticos, se sigan cometiendo delitos, se permite el alta de precios de productos de primera necesidad, se impida combatir epidemias o enfermedades tóxicas, contravenga las campañas contra el alcoholismo y la drogadicción, se atente contra la defensa nacional o auxilio de población civil, se afectan intereses de menores incapaces, se impide el pago de alimentos, se permite entrar al país con mercancía prohibida o que incumpla los aranceles, atenden contra los procedimientos de quiebras o entidades financieras en protección del orden público, se atente contra el procedimiento de extinción de dominio, se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación o bienes del artículo 27. Y bueno, pues esto decimos, es que esto ya parece toda una letanía y pues no se da ninguno, pero a veces no vemos realmente si esto sucede. Aunque no lo crean, las videoconferencias en materia penal, las videoconferencias me refiero las audiencias a través de Zoom o de Webex, que es como empezó la federación, precisamente comenzaron en la federación. Tuvimos en los jueces del sistema en ese momento que hacer varias juntas ante lo que era el COVID. No podíamos estar en las audiencias físicamente porque nos podíamos contagiar. En esa época, pues era mortal la propia epidemia. Y bueno, la pandemia más bien. Y por otro lado, no podíamos de alguna manera interrumpir el desarrollo pues de la materia penal. Nosotros, como centros de justicia, nunca interrumpimos, siempre estuvimos trabajando, aún en las peores etapas de la pandemia. Entonces, la manera de solucionar esto era a través de Zoom, lo que ahora es muy normal, porque aunque no lo crean, el Zoom permitió, de las audiencias, permitió que también se llevaran cursos como el de ahorita, donde la gente está tranquilamente en su casa y se pueden llevar a cabo por Zoom cursos. Entonces, esto no estaba muy en boga hasta que llegó la pandemia y comenzó la federación, comenzó la Ciudad de México, el Estado de México,
comenzamos a llevar asuntos de esta naturaleza, llevando las audiencias por Zoom. Fue un escándalo, sobre todo con los abogados defensores, era muy complicado porque algunos decían, es que yo quiero que esté presente ahí mi defenso frente a usted y usted lo vea cuando llora, cuando tiene expresión. Pues para eso está el video. Y a veces pedían la suspensión con efectos restitutorios para el efecto de que pudieran estar ellos en la audiencia en vivo. Evidentemente, pues si aterrizamos uno de las cuestiones que damos casi por hecho, pues dice aquí muy claramente que se atente, déjenme ver, por aquí estaba, así, se impida combatir epidemias o enfermedades exóticas. Entonces los jueces decían, no, estamos en una pandemia y el Zoom o las videoconferencias por Webex o por Zoom se llevan a cabo para impedir que se desarrolle una pandemia, o sea, creciente. Entonces negaban la suspensión por esta cuestión. Entonces, esto es realmente la manera en que se concede una suspensión, digamos, a petición de parte. Pero aquí lo trascendental, y ya vamos a entrar prácticamente a materia, es qué pasa con la suspensión con efectos restitutorios. Lo dijimos, la ley de amparo anterior no establecía la suspensión con efectos restitutorios porque se consideraba que eso era materia del principal. Los que crecimos con el amparo, eh, casi hasta el cansancio escuchamos, no, eso no es materia, eso es de fondo. No, eso no puedes tú suspenderlo porque eso es materia de fondo. Y crecimos con esa idea de que una cosa era suspender el acto y otra el fondo. Entonces, cuando por alguna razón queríamos dar un tipo de suspensión para respetar el derecho fundamental mientras veíamos el fondo, decían, no, esto es fondo, entonces no procede. La ley de amparo estaba muy clara. Como les digo, comenzaron a haber vertientes que llevaron a que el juicio de amparo se transformara. ¿Y cuáles fueron esas vertientes? Por ejemplo, lo del inmueble con el cateo que les digo, no tengo dónde vivir, déjame estar en posesión del inmueble. Bueno, te lo dejo sin que esto conlleve efectos restitutorios. Por ejemplo, licencia de conducir, que fue de las jurisprudencias de 2012 más o menos, que decían, si te la recoge el policía porque ya incumpliste cierto número de infracciones, la suspensión se puede dar para que devuelva su licencia. Devuelve su licencia, pero si se niega el amparo se la vas a recoger o se la vas a bloquear por sistema. Entonces, y decían, sin que esto implique efectos restitutorios. Realmente sí lo eran, porque, porque lo que quería él era manejar. Y dice, yo no puedo manejar sin licencia y no puedo tramitar otra porque estoy bloqueado. Entonces, concédeme que me la devuelvas mientras ves el juicio de amparo en el fondo. Tenía que justificar demasiado la Suprema Corte que eran efectos restitutorios sin que lo fueran. Más bien que no fueran efectos restitutorios cuando sí lo eran. Entonces, la nueva ley de amparo, la de 2013, sí previó esta cuestión y estableció que realmente el derecho se estaba transformando. Y este panorama seguramente ustedes lo conocen, pero este artículo es el que le da prácticamente esencia a la suspensión con efectos restitutorios. Y tiene su fundamento en el artículo 147 que dice, sobre todo el segundo párrafo, fíjense lo que dice, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la persona que goza en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Bingo, ya podemos entonces conceder suspensiones con efectos restitutorios y no importa que sea materia de fondo, porque precisamente se llegó a la conclusión jurisprudencial de que tanto la suspensión como el juicio de amparo conllevan a proteger la materia del amparo. Entonces, la suspensión debería tener ciertas limitantes para que no invadiera y dejara sin materia el amparo en el fondo, porque entonces ahí sí tendríamos que llevar precisamente un respeto de que la suspensión no nos llevara a una imposibilidad. Y vamos a ver en ese sentido para poder explicarme mejor. Entonces, de aquí, esta fue la primera jurisprudencia de la Suprema Corte que habló de efectos restitutorios. Y esto es cuando se citaba a la audiencia inicial para formulación de imputación o respecto de una negativa a desarrollar pruebas en la averiguación previa. Y se decía que sí podía tener efectos restitutorios el hecho de que, por ejemplo, me citaron y a lo mejor
es un día que yo estoy, a lo mejor médicamente es imposible que yo vaya y le digo al juez que no puedo ir y me dice que no importa que yo tengo que ir. Y entonces sí tiene efectos restitutorios de que pueda fijar una fecha diferente. Esto recordemos que es la primera jurisprudencia, tiene, de hecho, es de 2018, tiene 7 años. No vayamos a confundir con la jurisprudencia ya actualizada que dice que contra la citación para la formulación de imputación es improcedente el juicio de amparo. Eso ya es actualizado. Pero esa primera jurisprudencia decía sí puede haber efectos restitutorios. Y de ahí vinieron una marejada de jurisprudencias, sobre todo de plenos de circuito y plenos regionales, porque eran los que tenían, digamos, la primera línea de batalla en el juicio de amparo. Entonces, por eso es que comenzaron a darse estas vertientes y, por ejemplo, entonces la segunda sala estableció, porque al tener ya tanta vigencia los efectos restitutorios, dijo, vamos a poner reglas. Y la segunda sala dice, vamos a establecer parámetros. Primeramente, para que se pueda conceder una suspensión con efectos restitutorios, debe ser jurídica y materialmente posible restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva. Recordemos esta cuestión y bueno, para poder empezar a centrar, ¿qué son efectos restitutorios? Que se le va provisionalmente a devolver el derecho que se le minimizó, se le vulneró o se le menoscabó con motivo del acto de autoridad. Te lo devuelvo temporalmente, pero te lo voy a devolver en tanto resuelvo el juicio de amparo en lo principal. No es una resolución definitiva, es provisional. Entonces te lo estoy devolviendo tu derecho, te estoy resarciendo o restituyendo tu derecho de manera provisional. Y por esa razón, este derecho, tú tenlo ahí porque no pasa nada. Si yo te lo devuelvo, el derecho te lo resarzo te lo digamos, sí, te lo devuelvo en términos llanos, entonces, yo voy a procurar que si te lo devuelvo no quede sin materia de juicio de amparo. Y vamos a ver mayores ejemplos al respecto. Pero entonces, primeramente, debe ser jurídica y materialmente posible. Se lo puedo devolver. Digo, vamos a un absurdo, ¿no? Desaparición forzada de personas. Promueve amparo contra mi primo hermano que no aparece, ¿no? No me puede decir el juez, te restituyo para que estés aquí tu hermano mientras veo si está desaparecido. No, pues el hermano no aparece, no es materialmente posible cumplir esta cuestión. Pero en otros actos sí es jurídicamente y materialmente posible devolver o resarcir provisionalmente ese derecho. Es para que no te priven de este derecho que es muy importante para ti en tu esfera de derechos jurídicos, de derechos sustantivos. Es tan importante que te lo puedo devolver un momento y déjame ver el amparo en el fondo. Entonces, esos son efectos restitutorios. Te lo restituyo temporalmente para el efecto de que veamos el juicio de amparo pues en el fondo. Entonces, por eso es que es jurídica y materialmente posible restituir. Eso es el primer parámetro. El segundo es que, aunque se dicte la suspensión, se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Como lo dijimos, te lo voy a restituir provisionalmente, pero no es para efecto de que, pues de alguna manera me dejes sin materia el juicio de amparo. El juicio de amparo debe subsistir, porque si yo te doy efectos restitutorios y dejo sin materia el juicio de amparo, yo mismo como juez estoy bloqueando precisamente analizar el fondo del asunto. Tendría que ser muy responsable para ver en qué actos me pueden de alguna manera permitirte restituir el derecho sin que se quede sin materia de juicio de amparo. Luego, siempre que se advierta que es un beneficio transitorio, como lo dijimos, el cual durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria, como lo dijimos, provisional, transitorio en lo que resuelvo el amparo. Después, si te niego el amparo, te la voy a revocar y me vas a devolver el derecho que de alguna, bueno, por llamarlo así, ¿no? Figurativamente. Me devuelves el derecho que te restituí porque te negué el amparo, quedó firme y entonces pues ya se puede ejecutar el acto de autoridad. Después, en consecuencia, la suspensión no será transitoria cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada, aunque se negara el amparo. Es decir, si yo te niego el amparo, yo voy a avisorar. Te voy a dar una suspensión con efectos restitutorios, te voy a restituir temporalmente tu derecho, pero tengo que avisorar que si te lo devuelvo,
no quede sin materia el amparo, porque si de alguna manera yo te niego el amparo, este acto que estaba suspendido provisionalmente, te lo van a ejecutar porque te estoy negando el amparo. Entonces, eso es lo que se tiene que cuidar y debe ser bastante responsable el juez de distrito y el tribunal colegiado para poder tocar estos puntos en concreto. Y bueno, entonces, ¿qué tendría que avisorar o ponderar el juez? Primeramente, un estudio ponderado de la apariencia del buen derecho. Recordemos que el buen derecho tiene que ver con verosimilitud, con que sea creíble lo que me estás diciendo en la demanda de amparo y de tener mayor asidero, ya sea probatorio o de datos o de detalles, es mucho mejor para que me des mayores elementos. Por ejemplo, muchos quejosos en su demanda de amparo dicen, es que el juez me vinculó a proceso y me impuso medidas cautelares de prisión preventiva, tal cual, pero no hace ninguna transcripción de la audiencia inicial, no dice qué tipo de medida es, no establece cuándo fue, ese tipo de cosas, además de que son objetos de prevención, es información incompleta. Entonces, mientras información incompleta se dé, menos apariencia del buen derecho puede haber, o quizás pueda llegar a haber bajo otro régimen, como la tasación que hacen las jurisprudencias, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que establece que las sentencias de García Ramírez y Reyes Alpizar contra México nos lleva a que la prisión preventiva oficiosa pues es inconvencional. Esa es una credibilidad que surge a partir de una resolución de la Corte Interamericana. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones fácticas, de hechos, tiene que ser un hecho bien desarrollado y lo mayor detallado posible. Si es una audiencia, incluso llevar a cabo la transcripción correspondiente para tener mayores elementos. Si no tenemos mayores elementos, nosotros con lo que hay en la demanda vamos a atender. Y si hay muy pocos elementos, puede ser que yo diga, es insuficiente lo que me está diciendo para poder vislumbrar una apariencia de buen derecho. Es decir, que sea verosímil lo que me está diciendo. Me dice muy pocas cosas, entonces yo no puedo tener una certeza de lo que me está diciendo. Entonces, eso es lo primero que se tiene que cuidar en una demanda de amparo, ser detallado en todos los actos, los hechos que están sucediendo para dar mayor información tanto al juez de amparo como al tribunal colegiado. También, por otro lado, bueno, que no hay una afectación al interés social, ya lo dijimos, y hicimos toda la lista de lo que es el interés social. También que no contravengan a disposiciones de orden público, todas aquellas que tengan que ver con un procedimiento de orden público o con alguna determinación que sea de interés social pues para toda la comunidad, ¿no? Y, perdón, todavía no estaba el gracias. Y entonces, en ese sentido, estaríamos hablando que para poder ponderar esta cuestión se requiere entonces que haya un avisoramiento de primeramente la verosimilitud. Ahora, por ejemplo, vamos a ver en qué casos, vamos a poner ejemplos, en qué casos no se podría dar, por ejemplo, una suspensión con efectos restitutorios. Por ejemplo, en las omisiones legislativas. Ya saben ustedes que una omisión legislativa es porque el constituyente le dice al legislador, crea o modifica una ley, por ejemplo, y no lo hace o lo hace parcialmente. Eso es una omisión legislativa. Por ejemplo, ahora tenemos la prisión preventiva oficiosa, el artículo 19, que se modificó el 31 de diciembre de 2024 y le dio 180 días al Congreso de la Unión y un año a las entidades federativas para que modifiquen sus códigos, tanto penal como también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en esa vertiente le está le está instruyendo el constituyente al legislador que establezca la norma. Si pasa, por ejemplo, 8 meses después de los 6 meses, pues será una misión legislativa. No puede haber efectos restitutorios de que ya legisla para que ya podamos ver podamos atender este derecho a la mayor brevedad. No porque si yo, como juzgador, otorgo la suspensión con efectos restitutorios, cuando legisle ya no tendré amparo. Aunque le niegue el amparo, ya como se lo quito esto, ya legisló. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo también puede ser las cuentas bancarias. Por ejemplo, cuando se comete un delito que tiene que ver con lavado de dinero, operaciones con recursos, con terrorismo, con otro tipo de delitos,
el Ministerio Público, recordemos que ya no puede, antes podía el Ministerio Público ordenar el congelamiento de cuentas bancarias o la inmovilización de cuentas bancarias. Lo podía hacer sin orden judicial. Ya dijo la Suprema Corte hace 3 meses que no, que tiene que mediar orden judicial. Entonces el Ministerio Público pide orden judicial para que se congelen cuentas bancarias o se inmovilicen. Entonces el juez de control va a decretar esta inmovilización y viene el juicio de amparo y dice, quiero efectos restitutorios para el efecto de que me liberes mi cuenta y yo pueda disponer del contenido. Pues sí, pero si te doy efectos restitutorios, ¿qué va a pasar con tu cuenta bancaria? La vas a vaciar. Y como la vas a vaciar, si te niego el amparo y yo diga, no, pues se levante el congelamiento de cuentas bancarias, pues ya cuál congelamiento hay 0 pesos en esa cuenta. Entonces me deja sin materia el juicio de amparo. Pero, por ejemplo, sí puede haber efectos restitutorios en congelamiento de cuentas bancarias en otra vertiente. Ustedes saben que la unidad de inteligencia financiera tiene facultades para poder congelar o inmovilizar cuentas bancarias. Esto es porque está combatiendo el terrorismo o el delito de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuando se da esta cuestión, la unidad de inteligencia financiera tiene la facultad de poder inmovilizar cuentas bancarias y tener un mini procedimiento para que se defina a la persona de que no está financiando el terrorismo o no está lavando dinero. Entonces, en esta cuestión, cuando hay este tipo de ordenamientos de inmovilización de cuentas bancarias, recordemos, al Ministerio Público se le prohibió que pudiera congelar cuentas bancarias, autoridad administrativa. La unidad de inteligencia financiera es una autoridad administrativa, entonces está congelando cuentas bancarias, igual que fue como si fuera el Ministerio Público. Entonces, ¿qué dice la Suprema Corte? La única manera en que no puede haber efectos restitutorios en esta suspensión es que sea en acatamiento de un compromiso internacional o bilateral, que nos pida Europa, Estados Unidos, sabes que congele esas cuentas bancarias porque está financiando el terrorismo. Si hay este oficio internacional, entonces la suspensión no tiene efectos restitutorios, no se puede devolver, digámoslo así, esta, estas cuentas bancarias para que puedan eventualmente disponer del contenido o del monto de que están en las cuentas bancarias porque deriva de un compromiso internacional. Pero dice la Suprema Corte, la segunda sala en particular, pero si no hay este compromiso internacional, esto de la unidad de inteligencia financiera es como el Ministerio Público. Se requiere orden judicial, como no tiene orden judicial y lo congeló así, sí tiene efectos restitutorios el congelamiento de cuentas bancarias de la unidad de inteligencia financiera sin algún oficio internacional. Esto es, te voy a suspender y te voy a conceder bueno, perdón, te voy a conceder la suspensión, tanto provisional como definitiva, para que puedas disponer de los recursos de tu cuenta. Si lo sacas o no, pues ya es tu problema. Y a lo mejor me dejas sin materia el amparo, pero es más fuerte proteger tu derecho de una autoridad administrativa que no pasó por el tamiz judicial que, pues de alguna manera, dejar sin materia el juicio de amparo. Entonces son casos excepcionales, están tasados o están calificados en la jurisprudencia. Entonces, prácticamente para poder de alguna manera cerrar esta plática, digamos, y atender las preguntas y respuestas, podríamos resumir que la suspensión con efectos restitutorios sí se puede dar siempre y cuando, dijimos, haya una apariencia de buen derecho, sea verosímil, eso es lo que me está diciendo, no afecte el interés social o público y sobre todo no contravenga disposiciones de orden público. Al ser esta cuestión, pues tendríamos que primeramente avisar eso. Luego, ya zanjado esta cuestión, tendremos que ver, bueno, ¿y qué se requiere entonces? A que yo como juzgador avisore que si, por ejemplo, un acto reclamado, con la suspensión, yo no deje sin materia el amparo, porque entonces estoy concediendo el amparo de manera anticipada y esto no está bien, de hecho no es correcto y puede ser incluso materia de una falta de tecnicismo del juez, que él mismo diga, concedo suspensión con efectos restitutorios, pero pues que conlleve a que deje sin materia de juicio de amparo. Vamos a poner un ejemplo de esto, la jurisprudencia del Pleno Regional Norte en materia de prisión preventiva oficiosa. Cuando se reclama una orden de aprehensión, el efecto va a tener a que no sea detenido con motivo de la orden.
Y en dado caso se puede imponer prisión preventiva como medida cautelar, no hay ningún problema, pero no lo vas a ejecutar. Pero déjenme nada más hacer esto porque creo que ahí está. Ya. Y entonces tiene como finalidad que aunque se imponga prisión preventiva, no se ejecute esta prisión preventiva hasta que el propio juicio de amparo se resuelva. ¿Por qué? Porque si yo niego en el amparo, precisamente niego el amparo contra la prisión preventiva, entonces lo van a poder aprender. Es decir, la materia sigue viva. Solamente te dejo en libertad un momento mientras veo el juicio de amparo en el fondo, pero si te lo niego te pueden aprender o te pueden ingresar a un reclusorio. Entonces, por eso es que es transitoria en lo que se resuelve el amparo. Pero hay abogados bastante astutos que dicen, bueno, el acto reclamado prisión preventiva, digamos, prisión preventiva sí, justificada. Entonces, bueno, no, vamos directamente al ejemplo. Orden de aprehensión. Es orden de aprehensión y no tiene prisión preventiva oficiosa. Entonces, la suspensión es para efecto de que no se le detenga y si se impone la prisión preventiva, sea justificada o oficiosa, no se ejecute en tanto se resuelve el amparo. Y entonces, en cumplimiento de la suspensión definitiva, el juez de control dice, bueno, pues le impongo la prisión preventiva, pero no la ejecuto porque hay una suspensión de amparo, que tengo que esperar a que termine el amparo para ver si lo puedo ingresar al reclusorio o no. Pero después los abogados contra esta prisión preventiva que se decretó en cumplimiento de una suspensión promueven otro amparo. Y pues, eso no es correcto, porque esto, recordemos que la suspensión es transitoria, es solamente temporal. Entonces no puede haber un amparo contra un acto temporal que es solamente que depende de otro amparo. Es realmente un amparo en cumplimiento de un amparo. Entonces, por eso se da la causa de sobreseimiento del artículo 61, fracción novena de la ley de amparo. Entonces, bueno, dijimos, ese es el ejemplo. Se puede, digamos que, suspender la ejecución, pero si tengo el amparo, yo puedo ejecutar el acto. Pero si yo como juez te concedo la suspensión con efectos restitutorios y al concedértela ya quedo sin materia el amparo, yo mismo me estoy metiendo el pie como juez de distrito. Entonces dijimos que sea transitoria, que no deje sin materia el amparo y también eventualmente que se entienda que en dado caso de que se niegue el amparo, se pueda ya ejecutar el acto. Esas son las vertientes o las reglas de una prisión, perdón, de una prisión preventiva en este caso que dijimos, y de una suspensión con efectos restitutorios. Entonces, ¿de qué manera se puede dar? Hay una infinidad de casos. Podríamos dar muchos ejemplos, pero si conocemos la regla, podríamos nosotros incluso pedirla. A ver, quiero efectos restitutorios para el efecto, no sé, puede ser, por ejemplo, que me van a sacar sangre en el proceso penal por un reconocimiento de ADN. Y yo digo, yo no quiero, ¿no? Yo no quiero que se me lleve a cabo esta cuestión. Entonces, pues promuevo amparo y pido efectos restitutorios para que no se me pique mi brazo ni me saquen sangre. Porque en dado caso, entonces, bueno, tu derecho te lo guardo, digamos, te lo devuelvo para que no te hagan nada, pero si te niego el amparo, entonces vamos pues, a picarte ahí la vena, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de cuándo se puede resarcir o no el derecho sin que quede, desde luego, o restituir temporalmente sin que quede sin materia el juicio de amparo. Esas son las reglas. La creatividad depende de ustedes como litigantes, en qué casos pedirlas con estas reglas y el juez y del juez en otorgarlas y de qué manera otorgarlas. Porque, por ejemplo, pudiera haber en la ley de amparo, cuando es un auto de vinculación a proceso, hay, por ejemplo, una tasación de la suspensión en el artículo 61 que establece que el efecto será para que se suspenda hasta concluida la etapa intermedia. Pero, ¿qué pasa si con motivo de la autovinculación, por un mal tecnicismo que hizo el juez, me está incrementando la pena de un delito que tenía suspensión condicional del proceso? Por ejemplo, que sea un delito que tenga originalmente de 1 a 7 años y entonces son 4 años medio aritmético, alcanza suspensión, pero porque considera que se agravó y se considera que a lo mejor es un delito continuado o lo que fuera, lo lleva a que lo incremente de 5 a 15 años, ya no alcanza suspensión condicional. Entonces, a lo mejor yo como
creativo, litigante va a decir, quiero la suspensión no solamente para el efecto que establece el 61, sino para que no se dicte auto de apertura a juicio. Es decir, se tiene que dictar auto de apertura a juicio, así lo dice la ley de amparo, pero te lo pido un paso procesal antes, que no se dicte auto de apertura a juicio, porque si se dicta auto de apertura a juicio, ya no voy a tener acceso yo a una suspensión condicional al proceso. Entonces depende de la creatividad, depende mucho de cómo veamos las cosas, pero es importante avisorar esta cuestión. No hay que pedir a lo loco una suspensión con efectos restitutorios. Hay que tenerla muy bien pensada siempre y cuando le demos elementos al juez para que el amparo subsista y que nos restituya temporalmente nuestro derecho que ha sido vulnerado o limitado por el acto de autoridad que reclamamos. Pues, maestra Cristina, pues estoy a sus órdenes para atender cualquier tipo de preguntas que tengan los abogados, las abogadas. Claro que sí, doctor, y muy interesante la pregunta. El licenciado Felipe Alcántara, ¿no podemos activar los micros? Por favor, la pregunta clara y concreta en el chat. Creo que se dieron cuenta el motivo por el cual no podemos activar, entonces voy a pedir que me la pongan ahí. Dice Héctor Uraga, dice, magistrado, por qué pese a que existen procesos con sentencias absolutorias firmes, en donde no se ordena decomiso alguno, los juzgados de distrito siguen negando la devolución de bienes con efectos restitutorios, específicamente cuando los mandan a extinción de dominio o a una nueva carpeta de ORPI, siendo actos de FGR ilegales e inconstitucionales? Muy buena pregunta, maestro Héctor Uraga. Solamente que el problema de esto es que a veces nos quedamos con el conocimiento, digámoslo así, esencial de lo que es la figura, en este caso del decomiso. El decomiso mexicano tiene muchísimas vertientes, muchísimas. Les voy a dar un ejemplo. El decomiso por delincuencia organizada, por ostentarse como dueño o propietario de un inmueble o de un bien. Se asegura por parte del Ministerio Público por simplemente ostentarse o conducirse como dueño, delincuencia organizada. El decomiso, por ejemplo, por acto equivalente, a lo mejor se decomisó una cantidad de dinero, perdón, un bien que equivale a una cantidad de dinero, pero ya se perdió, entonces se decomisa algo equivalente en la cuenta del propio gobernador. Por ejemplo, suponiendo que se robara o traficara aves exóticas que están en peligro de extinción y se mueren las aves con motivo de esta cuestión, no podemos revivir a las aves, entonces el decomiso será que se lleve por acto equivalente. Lo que valían las aves lo tienes que pagar tú, como reparación del daño y como decomiso, como una pena pública. Hay decomisos, por ejemplo, también en materia de abandono. Por ejemplo, cuando se asegura y se deja a la vista o se da vista al posible propietario y no reclama, se decomisa para este efecto. El decomiso de sentencia, que es al que usted se refiere, cuando es una sentencia condenatoria es una pena pública. Pero ¿qué cree? También hay decomisos con sentencias absolutorias. ¿Por qué razón? Porque hay vertientes bastante complicadas que el Código Nacional le dieron un trámite muy diferente. Ejemplo de esto, déjenme ver si lo puedo abrir. Artículo 91 del Código Penal Federal. Déjenme ver si lo tengo por aquí a la mano para que lo podamos ver. Creo que es el 91, a ver si la memoria no me falla. Y nos habla de este decomiso precisamente que es con sentencia absolutoria. Sí, lo voy a proyectar. Aquí está el artículo 91 del Código Penal Federal. Fíjense, la muerte del imputado extingue la acción penal, así como las sanciones que hubieran impuesto, a excepción de la reparación del daño, providencias precautores, aseguramiento y el decomiso de los instrumentos, productos o instrumentos del delito. Es decir, evidentemente cuando es una muerte del imputado es un sobreseimiento. El sobreseimiento nos lleva a una extensión de la acción penal y la extensión penal con el sobreseimiento firme es una sentencia absolutoria. Entonces es un decomiso con sentencia absolutoria. Realmente el decomiso por pena pública es una vertiente de las 7 que hay en decomisos. Entonces, aquí el punto primordial es que si no tienen, digamos, fundamento para decomisar eh, una sentencia absolutoria, ojo, sentencia absolutoria no quiere decir que no pueda decomisar. Ejemplo muy claro, portación de arma de fuego, que voy a una suspensión condicional del proceso. Antes se alcanzaban ese tipo de suspensiones cuando la pena era un poco más baja. Entonces se cumplían las condiciones,
se decretaba el sobreseimiento y la extinción de la acción penal, quedaba firme sentencia absolutoria, pero el arma era ilegal. Nadie la reclamó, rechiza, lo que fuera. Esa arma no se podía devolver a la persona, se decomisaba ante una sentencia absolutoria. El punto es que se tiene que verificar específicamente si este decomiso encuadra en alguna de las 7 figuras que hay de decomiso en el sistema jurídico mexicano. Si no encuadra, es un acto arbitrario. Por ejemplo, cuando se trata de una carpeta, no una carpeta de investigación, por ejemplo, eh, estamos hablando, sí, hay un bien que a lo mejor está asegurado por la institución ministerial, pero si no lo pone a disposición del juez de control y de juicio, el juez no se puede pronunciar. Si el Ministerio Público no pide el decomiso de ese bien, puede seguir asegurado en tanto prescribe la acción penal o en tanto se lleve a cabo su destino en la otra carpeta de investigación. El punto es que si una vez que pide o lo pone a disposición del juez de juicio, generalmente, o de control si es abreviado, debe haber un pronunciamiento del juez donde ordene su decomiso y no se importa lo que diga el Ministerio Público, se decomisa y ya. Pero hay que verificar esta cuestión. Pero sí, abandonemos la regla absoluta de que el decomiso es por una pena pública. Hay 7 vertientes diferentes al respecto. Maestra, por favor. Gracias. El licenciado Daniel Sosimo dice, doctor, en cuanto a la medida cautelar cuando se impone de forma oficiosa, siendo esta inconvencional y sin petra demanda de amparo, ¿puede ser con efectos restitutorios cuando el MP ni siquiera la pidió justificadamente? Bueno, el punto aquí es que, déjenme ver, ya tenemos realmente una proscripción, una prohibición constitucional de poder interpretar el artículo 19 más que la literalidad. Desde luego está vigente la propia jurisprudencia del Pleno Regional Norte, que contraviene la del Sur, por eso están en contradicción de tesis ante la Corte, ¿no? Bueno, ahora, todo el mundo dice, bueno, es que ya la prisión preventiva ya oficiosa ya está vigente. Sí, pero es importante saber de historia y la historia no tiene más allá de 6 años. En abril de 2019 también se incorporaron diferentes delitos al artículo 19 constitucional y el primer transitorio le daba vigencia a esos nuevos artículos. Pero el segundo transitorio establecía claramente que se debía condicionar la aplicación de esta reforma a que se modificara el Código Nacional y los códigos estatales. Entonces, la mitad del país imponía prisión preventiva oficiosa con delitos que ya estaban vigentes, pero ya estaba en la otra mitad. Tan es así que yo participé en esa contradicción de tesis, donde decíamos no, porque el segundo transitorio tiene igual jerarquía que el primero transitorio y que el 19, porque es unidad constitucional, no se pueden contravenir ni una sobre otro, se tienen que armonizar. Si no da vigencia, el segundo condiciona. Entonces era una regla vigente condicionada. Y precisamente así fue como resolvió la Suprema Corte al respecto con relación a esta prisión preventiva, donde nos dijo que es pues un parámetro de una norma vigente, pero condicionada. Déjenme ver si la tengo por aquí. Creo que no la tengo, pero bueno. En términos generales, dice, espérate a que se reforme el Código Nacional y los códigos estatales. Esto es lo mismo, porque la reforma del 31 de diciembre de 2024 dice, tiene 6 meses, 180 días el Congreso de la Unión para modificar el Código Nacional y 1 año los códigos penales estatales para poder ser modificados. Entonces, se repite la historia, porque la Corte dijo, no, está condicionado. Y aquí, precisamente en esta reforma, es lo mismo. Hay que esperar a que se reformen las leyes secundarias para que sea una reforma completa. ¿Está vigente? Claro, sí, pero no está completa. Entonces, es invocar esta jurisprudencia que nos hace esta referencia de que está condicionada esta vigencia de la reforma constitucional a que se reformen las leyes secundarias. Entonces, por el momento, bajo una perspectiva académica, yo podría decir que todavía la reforma constitucional no está perfeccionada hasta que se modifique la ley secundaria. Y por esa razón, sí se pueden dar efectos restitutorios con base
en la jurisprudencia del Pleno Regional Norte. Y dirán, ¿qué pasa si vivo en Veracruz, en Tabasco, en Yucatán? Bueno, pues ahí tiene que haber creatividad. Y la creatividad tiene que ver con conocer el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué hay que conocer el bloque de constitucionalidad? Recordemos que el bloque de constitucionalidad son los 4 parámetros de regularidad constitucional. La Constitución, 1. 2. Tratados internacionales donde México forme parte y que confieran o concedan u otorguen derechos fundamentales. 3. Jurisprudencia interamericana, bueno, o internacional. Y 4. Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. No pueden, como son unidad constitucional, no pueden conflictuarse. Pero ¿qué pasa si se conflictúan? Hay que tratar de armonizarlas en la mayor parte que se pueda. Y si no, pues hay que aplicar la que resulte más favorecedora de los derechos fundamentales. Y bueno, aquí parece una una asesoría jurídica, pero vean aquí esta jurisprudencia, la 2006-225, que dice, en términos generales, lo que les dije, el parámetro de regularidad constitucional, se tiene que armonizar, pero dice aquí claramente, es una jurisprudencia del Pleno. No se escuchó, doctor. No sé si fue su audio. Bajo el... Sí, ¿Ahí me escuchan? Sí. sí, ya. Entonces, nuevamente, tengo una jurisprudencia de la región, perdón, una jurisprudencia del Pleno Regional Sur que me dice que no hay efectos restitutorios. La del norte dice que sí. Como son bloque de constitucionalidad las dos, no se pueden contravenir, pero y se tienen que armonizar. Entonces, para armonizarlas, hay que tratar de hacerlo. Si es imposible la armonización, entonces vamos a llevar a cabo lo que dice la última parte de esa jurisprudencia. De ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. En suma, los dos están al mismo nivel jerárquico. Como no se pueden armonizar, pido que se me aplique la más benéfica, que es la del centro norte, región centro norte. Y eso sería una solución creativa que pudiera haber como litigante al respecto. Gracias, doctor. La licenciada Rosa dice, en la sentencia concede la conmutación de la pena. Cuando se solicita la misma por cumplir con los requisitos, la jueza dice que no accede a la conmutación porque no ha causado ejecutoria. ¿Procede la suspensión? Bueno, aquí no creo. Dice, conceder la conmutación de la pena. Me imagino que es que la conmutación de la pena es un término que ya está derogado. No sé si se refiere a una libertad anticipada o condicionada, por rimarlo así. Digamos el 2 por 1, que es lo equivalente a la libertad condicionada. La juez dice que no accede a la conmutación porque no ha causado ejecutoria, o no sé si se refiere al cómputo de la pena, pero si es la conmutación en el sentido de que ya de alguna manera alcanza un beneficio, no hay alguna suspensión. ¿Y saben por qué no hay una suspensión? Porque los beneficios preliberacionales no son un derecho, son un beneficio. Y esto no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte. Establece que los derechos, perdón, el salir antes o anticipadamente no es un derecho, es un beneficio. Y como tal, desde luego, solamente se tiene que ver el fondo del asunto. Ahí sí podríamos decir que está contraviniendo disposiciones de orden público al establecer el legislador que es este requisito en particular. Entonces pudiera ser que no tenga efectos restitutorios por esta cuestión. Gracias, doctor. Dice el maestro Carlos Alberto Varela, ¿impedir el lavado de dinero no es de interés público? ¿Qué se entiende por interés público? Claro, por ejemplo, si se está llevando a cabo lavado de dinero, pues, y la suspensión lo incentiva que se siga lavando dinero, no puede darse una suspensión. Interés público o interés social o interés colectivo es aquel que la sociedad está más interesada
en el derecho, digamos, colectivo de todos que en el particular. Es más importante el derecho colectivo que el particular. Entonces te puede restringir tu derecho individual porque es más importante para la colectividad esta cuestión. Por ejemplo, hablemos de, quiero introducir a lo mejor, no sé, fruta exótica de otro país para poder yo ingresar a México, porque esa fruta no se vende y es muy importante porque México no la tiene. Y para mí es muy importante porque es mi fuente de trabajo. Pues sí, pero una de los catálogos de la suspensión a petición de partes es que no se introduzcan productos que puedan tener enfermedades. Entonces, es más importante el interés colectivo del país de que no puede introducirse una plaga en algún tipo de alimento que tu interés colectivo del derecho al trabajo. Eso se llama ponderar interés colectivo sobre el individual. Gracias, doctor. Dice, si se concede la suspensión con efectos restitutorios contra orden de aprehensión y se niega el amparo, ¿cesan los efectos inmediatamente o se tiene que esperar a que cause ejecutoria? No, tiene que causar ejecutoria a fuerza. Entonces, por eso es que cuando llegan al amparo interponen revisión para extender más allá la suspensión. Una vez que o no interponga revisión o quede o se resuelva por el colegiado la revisión, negando el amparo, pues ya se puede ejecutar el acto. Gracias. El licenciado Luis Irán Jiménez, si se aplica en materia penal una prisión preventiva justificada, delitos contra la salud, con base en que de acuerdo al máximo de la pena se impone dicha medida cautelar, en el incidente de suspensión en el amparo, ¿se puede otorgar con efectos restitutorios? No hablo No lo, de prisión oficiosa, sino justificada. no lo creo porque, bueno, a ver, lo importante también aquí es que hay un derecho previo. Es decir, la persona seguramente viene con motivo de una orden de aprehensión o por un control de detención. Ella está detenida. Entonces, la prisión preventiva que se impuso, él no tiene un derecho previo que es el de libertad. No le pueden restituir una libertad que no tenía antes del acto reclamado. Es decir, por eso hablábamos de restituir el derecho. Él debería haber estado libre, quizás, en libertad, y de repente va a la audiencia inicial y ahí lo detienen. Ahí es otra cosa diferente. Si él estaba en libertad, pudiera ser que sí hubiera efectos restitutorios. Pero si él estaba en prisión, está en prisión preventiva, pero o proviene de una audiencia inicial donde estuvo detenido por control de detención u orden de aprehensión, no tiene un derecho previo. El derecho lo perdió cuando lo aprendieron o lo detuvieron en flagrancia. Gracias. El maestro Héctor Uraga, bueno, si tendrá usted el número de algún amparo en revisión o contradicción que explique con claridad los 7 tipos de decomiso. No, no existe. Ok, ¿no existe? Ninguna. Hay que escudriñar la ley. Vean la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Penal y Código Nacional. Ahí vienen todos. Ok, dice, en su experiencia, la maestra Laura S. dice, en su experiencia profesional, ¿ha conocido de juicio de amparo en el cual el acto reclamado está relacionada con la suspensión temporal de cargo de un servidor público y del pago del mínimo vitalicio al 30% del salario que le corresponde? ¿Nos podría compartir su criterio para el caso de que exista jurisprudencia al respecto? No hay, no he visto porque es materia administrativa o laboral, puede ser de ser el caso. No lo he visto en mi experiencia profesional bueno, como magistrado, pero generalmente depende de qué tipo de servidor público sea. Si es un fiscal o un perito, un policía, es más restrictivo el 123 constitucional para poder reinstalar o llevar a cabo ese tipo de cosas. Pero, sin embargo, avisorando, siempre decimos aquí en los tribunales de amparo, de un asomo, podría yo ver que si están de alguna manera descontando más allá de lo que es lo necesario para vivir, pudiera ser que hubiera efectos restitutorios. Pues déjame vivir, me estás dando el 15%, pues no me alcanza para nada. Llévamelo al 30% y sí puede haber efectos restitutorios. ¿Por qué? Porque si me lo elevan al 30%, por ejemplo, y me niegan el amparo, pues ya baja el 15 otra vez. Pero si no, pues ahí está el derecho un poco restituido temporalmente.
Gracias, doctor. Aquí hay un comentario, lo voy a leer como comentario, que es: actualmente los jueces de distrito están concediendo suspensión para que en 48 horas se revise la medida cautelar oficiosa, se prescinda de ella y se imponga diversa. No sé si usted tenga aquí alguna pregunta. Pues Algún comentario, perdón. sí, era antes de la reforma constitucional, ahorita ya no creo que sean tan aventurados. Antes del Perfecto. 31 de diciembre, antes del 1 de enero de este año. Y vamos a leer la última pregunta para no abusar del tiempo del doctor, del maestro Rodrigo Velázquez Gutiérrez. ¿Qué pasa con la suspensión con efectos restitutorios en el ínter entre la sentencia que causó ejecutoria y el cumplimiento de la sentencia? La suspensión solo protege hasta que la sentencia cause ejecutoria o hasta que se dé cumplimiento, que se ejecute la sentencia, aunque se tarde 6 meses o un año. No, la suspensión va a tener solamente vida hasta que quede firme el amparo. Bueno, pues, si se concede, pues ya se restituye el derecho. Pero si se niega o se sobresee, hasta que quede firme, ya sea porque no se impugnó o porque el colegiado resolvió, ya sea el sobrecimiento del amparo o la negativa del amparo. Pero hasta que quede firme, ya sea porque resuelve el colegiado o porque no se impugna, es que al otro día ya se puede ejecutar. Entonces, realmente no protege más que lo que dura el amparo en vida, con todo y su impugnación. Eh, Usted me dice si le puedo decir otra vez y ya, sé que Sí, estamos sí, abusando sí. de su tiempo, No, doctor, adelante, maestra, pero porque no siempre tenemos la oportunidad de preguntarle a usted. De Felipe Alcántara dice, de medidas cautelares, transitamos de prisión preventiva oficiosa a la justificada y de ahí a garantía económica y colocación de brazalete, perdón, por el monto de la garantía se apeló por falta de motivación para el monto exclusivamente, sin expresar agravio por la colocación del brazalete. Al momento de informar las áreas de exclusión e inclusión, el juez dice que deja en suspenso ordenar el informe de viabilidad a Semeca en tanto se resuelva la apelación. Es decir, está obstaculizando el avance del trámite administrativo de la colocación del brazalete, que en la realidad tarda como un mes. ¿Es procedente el amparo y solicitar efectos restitutorios? El acto reclamado es el auto que suspende el trámite de colocación del brazalete. es que aquí, a ver, no me quedó claro. Entonces, déjenme ver. ¿Me la puede volver a leer, maestra? Es que el acto empezó a la inversa. Entonces, el Sí, acto es la suspensión del trámite de colocación del brazalete. Por favor. así es. Ujú. A ver, permítame. Dice, transitamos de la prisión preventiva oficiosa a la justificada y Ok. de ahí a garantía económica y colocación de brazalete. Por el monto de la garantía se apeló por falta de motivación para el monto exclusivamente, sin expresar agravio por la colocación del brazalete. Al momento de informar las áreas de exclusión e inclusión, el juez dice que deja en suspensión ordenar el informe de viabilidad a Semeca en tanto se resuelva la apelación. Es decir, está obstaculizando el avance del trámite administrativo de la colocación del brazalete, que en la realidad tarda como un mes. ¿Es procedente el amparo y solicitar efectos restitutorios? El acto reclamado es el auto que suspende el trámite de colocación del brazalete. Lo que pasa es que este acto tal cual de suspensión del trámite de brazalete es impugnable a través de la revocación. Entonces, sí es impugnable en amparo, pero una vez que agote la revocación, porque como es un acto de mero trámite que es de plano y que no hay sustanciación, si promueve amparo se lo van a sobreseer por falta de definitividad. Tendría que, o si es, por ejemplo, si es un acuerdo activo, es decir, que dice se suspende en tanto, es revocación. Si de alguna manera es omiso y no lo lleva a cabo, procede la queja procesal, la del Código Nacional, la del 131, creo, es algo así. Entonces, hay que agotar ya sea revocación o queja procesal antes de ir al amparo, porque ahí sí no procede el amparo de manera directa sin los recursos previos. Entonces, ahí sí es importante agotar primeramente esta cuestión. Seguramente para la fecha podría ser que ya se hubieran agotado el término para interponer los recursos correspondientes, pero sí, recordemos que el amparo, entonces el amparo tiene excepciones más bien
hipótesis muy excepcionales para ir directamente al amparo sin pasar por los recursos, que es el auto de vinculación a proceso, pues la privación de la libertad, a lo mejor la orden de aprehensión, pero los actos procesales o intraprocesales generalmente tienen recursos previos. Entonces, siempre tengamos avisorados que si no está en las excepciones del 61, tiene que apelarse necesariamente o interponerse revocación o queja antes de ir al juicio de amparo. Entonces, sí es impugnable, pero se tienen que agotar previamente los recursos correspondientes. Efectos restitutorios, tendríamos que ver bajo qué parámetros fue que concedió esta cuestión. Si no hay ningún tipo de limitante, pudiera ser que sí tuviera efectos restitutorios, pero es importantísimo siempre los recursos previos. Gracias, doctor. Vamos a concluir con esta pregunta en redes sociales de Pablo Hernández. Dice, ¿qué pasa si promovió un amparo contra orden de aprehensión estando el quejoso privado de la libertad por delito diverso, pero la autoridad ejecutó la orden después de ingresar el amparo, pero no se tenía la suspensión porque el juzgado de distrito previno al quejoso y en ese inter ejecutan? Si promuevo y conceden, ¿es con efectos restitutorios a pesar de que ya le hayan formulado imputación por el delito que le ejecutaron la orden? Bueno, el punto es que si es que se ejecutó la orden, está interno, no tiene un derecho previo que es la libertad. Aunque hubiera una restitución en el derecho y le dijeran sí, para que quedes libre, le van a decir que se presente ante el juez en 3 días, pero no va a poder presentar por ser recluido. Realmente ahí sí no hay una apariencia del buen derecho. Bueno, más bien, no se puede vislumbrar un derecho previo porque la persona está interna por otro delito, entonces no hay ninguna libertad de qué disponer, simplemente no habría restitución porque el derecho está restringido por otro acto de autoridad. Es como, por ejemplo, un interno, perdón por llamarlo así, pero un reo que está cumpliendo una pena y que conlleva precisamente esta cuestión de que hay una orden de aprehensión y quiere obtener su libertad en ese otro delito. Pues no hay libertad, pues está interno. Entonces sería esa más o menos la misma hipótesis. Bueno, pues mi querido doctor, aquí seguirían las preguntas y no terminaríamos, evidentemente, pero bueno, le agradecemos muchísimo estas casi 2 horas de clase que ha tenido a bien y concedernos y sobre todo responder estas dudas que se tenían en la comunidad jurídica y que se tienen mucho más. Ojalá lo tengamos de vuelta pronto, sé que anda súper ocupado, pero de verdad que es un privilegio tenerlo y aclarar todas nuestras dudas. Y para los que me han preguntado de la grabación, si va a estar a la venta, no, no va a estar a la venta porque se queda grabada para ustedes ahí ya va a quedar grabada en la página de Facebook de INDECAC para que ustedes la puedan consultar en todo momento y a partir de 72 horas ahorita que termine esta transmisión, compartiremos el enlace de YouTube en la página y en las redes sociales de INDECAC para que ustedes puedan estar escuchando esta clase que nos ha dado mi querido doctor Iván Seferín. Mi querido doctor, muchísimas gracias de verdad por todo este tiempo que ha tenido a bien compartir con la comunidad jurídica de INDECAC. No, muchas gracias a usted, maestra. Y déjeme, le digo, sí, sí, de verdad quiero agradecerle. Digo, yo me la paso últimamente dando cursos gratuitos porque yo creo que conocimiento que no se comparte es conocimiento muerto, ¿no? Entonces, pues yo soy juzgador, estoy aquí, claro, con el plano académico, pero pues lo aprendido, la verdad es que hay que compartirlo ¿para qué? Para que todo el mundo aprendamos más y tengamos que forzarnos a aprender más nosotros. Pero digamos que eso es del plano académico, pero usted en lo particular, al dar este tipo de oportunidades para que la gente entre gratuitamente, compartir el video gratuitamente y también las 2 horas de su tiempo y del instituto que brinde para los abogados y las abogadas, es algo muy valioso. De verdad, también muchas gracias, maestra. No, al contrario, mi querido doctor, yo creo que es un gusto y como dice usted, el compartir, el aprender de todos, porque hasta de las preguntas de los compañeros, pues te hacen reflexionar, a lo mejor eran puntos de vista que no habíamos considerado y que también aprendemos. Entonces, mil gracias, doctor, y lo esperamos de vuelta aquí, ya sabe, el día y a la hora que usted diga, todos estamos conectados para cuando usted tenga un espacio en su agenda. Muchas gracias. Buenas noches a Bueno, todos. Gracias por sus muchísimas palabras. gracias a todos y queda ahí la grabación en Facebook, en la página y en 72 horas les estaremos compartiendo la liga de YouTube para que la puedan estar ustedes descargando y puedan repasar esta clase. Mil gracias a todos, descansen. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches.